Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que hoy miércoles nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí a través de esta plataforma, ¿verdad? Trayendo una palabra de conocimiento a nuestras vidas. En esta noche vamos a estudiar un poco más, ¿verdad? Va a ser un poco más de estudio. Vamos a estudiar una situación que Dios anhela romper en nuestras vidas. Nos va a explicar qué es, en qué consiste, cómo se hace y cómo se prepara, ¿verdad? Para lograr el objetivo que Él quiere en nuestras vidas. Por eso le digo, hoy venimos un poco más estudiosas, pero le damos gracias al Eterno que, como te digo, nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente, ¿verdad? Para seguir a través de su Santo Espíritu ministrando el área que quiere ministrar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, porque sin duda alguna Dios quiere hacernos verdaderamente libres, ¿verdad? Dice la palabra. Dios te bendiga, Rome, qué bueno que estás ahí, ¿verdad? La hermana Erika, Anayeli, Dios le bendiga, Julio, ¿verdad? Damos gracias a Dios, ¿verdad? Yo te decía, como dice la palabra, que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y en eso consiste, ¿verdad? La libertad que Dios quiere traer en nuestras vidas, que seamos verdaderamente libres. Porque mira, muchas cosas de las que no se hablan en el pueblo de Dios, y soy una pastora evangélica, creo en la palabra, creo en la Biblia, creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Creo que soy una portadora de buenas nuevas, todo lo que representa el ser evangélico, ¿verdad? Pero también es necesario, porque mire, ahorita vamos a hablar de ese tema. También es bien necesario hablar con la verdad, ¿verdad? Hablar con la verdad necesaria que nosotros necesitamos escuchar. ¿Para qué? Porque en la verdad consiste para poder recibir la sanidad completa. Entonces nosotros declaramos en la palabra, como te digo, yo creo en la palabra de Génesis, Apocalipsis, y dice que seremos verdaderamente si el Hijo de Dios nos libertare. Sí, si nosotros somos libres a través de Jesús, porque Él logró todo a través de la cruz del Calvario. El sacrificio que hizo fue perfecto, ¿verdad? Él lo encerró todo en ese sacrificio de amor para darnos la libertad que nosotros necesitamos y la cual nosotros vamos a usar y emplear en este tiempo. Pero en ocasiones decimos que estamos en la iglesia, decimos que servimos al Eterno, decimos que, ¿verdad? Que gloria al Eterno. Ay, sí, que Dios apareció en mi vida, que desde que Jesús es mi Señor, pero en realidad muchas veces venimos ocultando, venimos arrastrando muchos asuntos en los cuales no hemos sido verdaderamente libres, ¿verdad? En los cuales todavía, ¿verdad? Ahí todavía hay un cierto retroceso cada vez que hablamos de ese tema, o cada vez que nosotros se nos nombra el nombre de algo o de tal situación o de tal cosa, o cuando se presenta volvemos a caer, volvemos a retroceder, volvemos a fallar, ¿verdad? Entonces es un área que lamentablemente no hemos conquistado, ¿verdad? Que no hemos conquistado a través de Jesús, que no hemos conquistado a través del Espíritu Santo, porque mira, nosotros podemos venir, nosotros venimos del mundo, como siempre decimos, ¿verdad? Pues así se expresan. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero nosotros venimos sin tener conocimiento de la palabra, sin tener conocimiento de Dios. Dios te bendiga, Carla. Sin tener conocimiento de Dios, sin tener conocimiento de la palabra. Y cuando no tenemos conocimiento, la misma palabra lo establece, que un pueblo sin conocimiento se pierde. Entonces nosotros, al no tener el conocimiento, estábamos perdidos porque hacíamos cosas que lamentablemente creíamos que estaban bien y estábamos en un montón de situaciones, ¿verdad que sí? Entonces, al venir al Eterno, al venir a conocer su palabra, al venir a conocer su voluntad, entonces empieza el poder del Espíritu Santo a obrar a través de nuestras vidas, te digo, rompiendo todas esas situaciones. En esta noche vamos a hablar de las ligaduras de impiedad, ¿verdad? Pero no solamente de las ligaduras de impiedad hay que romperse, hay muchas cosas, pero hoy solamente vamos a escoger ese tema. Entonces va ocurriendo eso a través de nuestras vidas, va ocurriendo eso a través del conocimiento de la palabra, va ocurriendo eso a través de la manifestación del Espíritu Santo, donde nosotros vamos quedando libres de todas estas ataduras, de todas estas ligaduras que nos hacen retroceder en el crecimiento. Porque mira, no está mal que nosotros digamos, o nosotros como testimonio decimos, ¿verdad?
mira, cuando yo estaba lejos del conocimiento de Dios, yo hice tales cosas, yo practiqué tales cosas, yo hacía tales cosas, porque estábamos fuera del conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero ahora en el conocimiento de Dios, que sabemos que no debemos de practicarlas, yo te digo, no se han conquistado. ¿Por qué? Porque queremos dejar de hacerlas. Queremos dejar de practicar tal pecado. Queremos dejar de hacer tal cosa. Y no lo logramos. Volvemos a caer en la misma situación. O se vuelve a caer en la misma situación. Por eso te digo, son áreas que no son conquistadas. ¿Por qué no son conquistadas? Porque se emplean muchas cosas, ¿verdad? A veces la persona no se quiere rendir a Dios, a veces la persona no quiere reconocer delante de Dios tal situación, ¿verdad? Son muchas cosas, pero nosotros estamos aquí para conquistar, ¿verdad? Por eso la palabra nos enseña a través de Josué, de Caleb, de David, de todos estos hombres que son conquistadores, pero ellos para conquistar, ellos emplearon una guerra, ellos lucharon, ellos combatieron a través de las ordenanzas de Dios, a través de darle seguimiento, a través de la obediencia a Dios, a la palabra de Dios. Entonces, de esa misma manera, nosotros vamos a lograr conquistar todas esas áreas, vamos a lograr ser sanadas en todas esas áreas, ¿verdad? Por eso el Eterno quiere darnos el conocimiento, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, dependemos del pastor, ¿verdad? A veces nosotros decimos, no, es que mira, el pastor fulano, y ponemos en poco a los siervos. No, mira, es que el pastor fulano oró por mí y yo seguí recurrente en el pecado. O sea, yo estaba luchando con un pecado de fornicación, con un pecado de adulterio, con un pecado de mentira, con una situación de lo que tú quieras llamarle, ¿verdad? Entonces tú piensas y tú dices equivocadamente, así hay pueblo. No, ¿sabe qué? Pastor, ore por mí. Porque mire, estoy luchando con tal problema de drogadicción. Sí, nosotros oramos para que Dios te fortalezca, para que Dios te ayude a salir, pero el que va a hacer el trabajo eres tú, ¿verdad? Y a veces te digo, ponen en poco a los siervos porque piensan y dicen, ay no, es que mira, el pastor fulano oró por mí y no pasó nada. Yo estoy seguro, o yo estoy segura, que si el pastor sutano orara por mí, porque es más reconocido, porque es más que esto, que aquello, ¿verdad? Entonces tú dices, si ese pastor orara por mí, estoy seguro que yo, ¿verdad?, ya no estaría batallando con esta situación. Y no, yo quiero hacerte ver y yo quiero hacerte entender que el que tiene que lidiar con esa situación eres tú. Yo quiero que a través del Espíritu Santo tú tomes las armas para luchar contra esa condición pecaminosa que nos hace caer, que nos hace retroceder, que nos hace volver, ¿verdad?, al mismo lugar de estancamiento, de que tú te levantaste un día y a ti la emoción o a ti el querer hacer las cosas fueron 1, 2, 3, 4, 5, pero al sexto día, por decir así decirlo, es como si te jalaran. Por eso te digo, vamos a hablar de esas ligaduras. Es como si te jalaran una cuerda y tú vuelves y caes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se ha deshecho esa ligadura, que no se ha deshecho esa atadura. Y de eso vamos a hablar. Vamos a emplear el poder del Espíritu Santo para que eso se pueda romper. Y tú te levantes y pase 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días y se te presenta la misma situación. Pero ojo, ya no caíste, ya no retrocediste, sino que se presentó, por decir así, la tentación, que pusieron delante de ti la ocasión de caer y tú ya no caíste, sino que permaneciste. Entonces ahí es cuando ya se rompió, ¿verdad?, esa ligadura y tú pudiste seguir avanzando. Tú puedes seguir avanzando. ¿Por qué? Me atrevo a decirte a través del Espíritu Santo que hay mucho pueblo bajo esta condición, que hay mucho pueblo atado bajo esta condición. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Te digo, se han vuelto religiosos. ¿Por qué religiosos? Porque lo hacen en lo superficial. Lo hacen solamente por encimita. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando viene a nuestra vida para transformarnos, para libertarnos, para sanarnos, ¿verdad?, para
liberarnos, para usarnos, para equiparnos, para capacitarnos, porque Él hace todo eso en nuestras vidas. Él va a venir a nosotros y Él va a venir a escarbar esas situaciones y las va a traer a presente. ¿Verdad? Quizá tú dices, yo no quería que se me recordara eso. Te digo que eso ha pasado. Y Él las trae. ¿Por qué? Porque es necesario sanar esa área. ¿Por qué? Porque mira, los cultos de poder, los cultos de milagro, los cultos de unción tienen que tener algo muy específico. I'm sorry for you si empezamos a pisar callos. Tienen que tener algo muy específico. Que la gente que llega a la iglesia, yo no te voy a decir que es de un culto para otro, porque eso va poco a poco. Pero que la gente que llega a la iglesia y permanece, porque es muy importante permanecer. La palabra me enseña que cuando el pueblo se salía de la voluntad de Dios, ese pueblo no, ese tiempo que ellos estaban fuera de la voluntad de Dios no contaba. O sea, la gente llega a la iglesia hoy, quiere ser libre, pero se pasa 3 meses fuera de la iglesia y quiere regresar después de los 3 meses y volver en el mismo lugar donde estaban. No se puede, iglesia. Esos 3 meses no contaron, para que mejor me entiendas. Bueno. Entonces, la gente que llega a la iglesia, la persona que llega a la iglesia donde está operando el Espíritu Santo, donde se está hablando con la verdad, donde se está manifestando el poder de Dios, llega a la iglesia hoy, permanece en la iglesia, empieza a recibir conocimiento de la palabra, se empieza a adoctrinar en el verdadero evangelio, se le empieza a enseñar las armas, por decir, básicas de la oración, del ayuno, de la palabra, la vas educando. Entonces, la iglesia, o sea, la persona esta que llega a la iglesia y lleva tiempo ya recibiendo palabra, escuchando al Espíritu Santo, todo esto, vas a ver en ellos un cambio notorio al cierto tiempo. ¿Me estás entendiendo? O sea, llega, está recibiendo la palabra y se va a ver un cambio. Pero lamentablemente ahorita la iglesia sigue bajo la misma condición. O sea que hay cristianos que llegaron al evangelio y que tienen 1 año, y que tienen 2 años, y que tienen 3 años, y que tienen 4 años, y llevan 5 años. Y ese pueblo está bajo la condición del pueblo de Israel, que fueron 40 años los que anduvieron vueltas y vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque llegan a la iglesia y pasan los años, pero continúan viviendo de la misma manera. La hermanita que predica del perdón, la hermanita que predica de que ya fue sanada, la hermanita que predica de la restauración de Dios, tú le tocas cierta área y ahí te das cuenta de que realmente no ha sido sana, de que realmente no ha sido restaurada, de que realmente no ha crecido en la palabra y en la voluntad de Dios como debe de haber sido, aunque lleve la palabra, aunque la lleve. Y tú dices, porque son cosas que no podemos tapar. Son cosas que no se pueden tapar. Por eso le digo, esa condición, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la tenemos que reconocer delante de Dios. Sí, es cierto. Cuando yo llegué a la iglesia, yo hacía esto y aquello. Porque llegamos a la iglesia por una necesidad. Si tú estás esperando ir a la iglesia cuando dejes de fumar, cuando dejes de tomar, cuando dejes de aquello, no. Ahorita es cuando tú debes de ir, porque es cuando tú necesitas la fuerza para hacerlo, para continuar adelante de una manera diferente. Pero llegas a la iglesia hablando en cuanto a rencores, faltas de perdón, orgullo, todas esas cosas que el diablo usa para paralizar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces te repito, pasa y en lugar de haber crecimiento, se va deteriorando la persona. ¿Por qué? ¿En qué está fallando? El evangelio no falla. La palabra no falla. Jesús no falla. Dios Jehová no falla. El Espíritu Santo no falla. ¿Por qué? Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero ¿qué falta con el crecimiento del pueblo? ¿Qué falta con el crecimiento de las ovejas? Que en lugar de ver cómo la gloria de Dios en ellos va en aumento, las ves deterioradas. Las ves más amargadas que nada, más amargados que nada. Si en ellos está el Espíritu Santo que hermosea el rostro. Así es. Pero ¿qué pasa? Que hay una raíz de amargura en el corazón, que con toda la palabra que se ha recibido, que con toda la palabra que Dios ha dado, no permitió que la sanara.
no permitió que Dios ahondara en el corazón y le permitiera ser sano a través de la palabra. Y continúan en esa situación, en ese deterioro. ¿Y qué pasa? Que por más que tú hables de Cristo, que por más que tú hables del Evangelio, la cara se te ve marchita. Lo siento. Si el poder de Dios dice que aún en medio de la tribulación, yo me debo de mantener, si yo soy un cristiano, un creyente maduro, conocedor de la palabra, yo me debo de mantener alabando a Dios. Entonces, ¿qué está pasando con todos esos retrocesos? Por eso te decía, vamos a hablar de una situación que es necesaria, que venga a romperse en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que cuando nos quieran debilitar, para que cuando nos quieran hacer retroceder, verdaderamente nosotros se vea el poder de Cristo, verdaderamente nosotros se vea el amor de Cristo. Pero todas esas situaciones se logran hablándole al corazón y permitiéndole a Jesús trabajar en el corazón. Por eso te digo, ahorita la iglesia está viviendo un tiempo superficial. ¿Por qué superficial? Porque quieren que nada más se les hable por encimita. Si tú predicas del pecado, si tú confrontas al pueblo con el pecado, con las situaciones que estamos pasando, ya eres una pastora dura. Ya estás aventando piedras en el altar. Ya no predicas con el amor de Cristo. Ya te volviste religiosa, ya te volviste legalista. Ya nada más andas mirando la paja en el ojo ajeno. No. El evangelio no se cambia. Y la palabra tiene que confrontar nuestra vida para poder ser sanada. La palabra tiene que confrontarnos con nuestro pecado para que sea expuesto. ¿Por qué crees que Jesús fue expuesto a través de la cruz? Porque ahí llevaba todo el pecado del mundo y se expuso. Entonces no queremos eso. Todo está bien. Hasta que empezaron a hablar de la infidelidad. Y como yo todavía me acuerdo cuando en 1520 me montaron los cachos, todo es que se empezaron a hablar de la infidelidad. Y la mujer ya llegó a la casa del culto y en lugar de atender al marido, llegó amargada porque se recordó tal cosa y ya no le quiso ni hacer de cenar al hombre. ¿O no? O todo es de que el diablo empiece a poner eso en el pensamiento y ya a los 5 o 6 años que llevo de cristiana en la iglesia, de ser pentecostés, de ser evangelista, ya no sirvieron de nada porque se me tocó donde yo no quería. Se me tocó el área que no está sana y ahí fue donde yo reparé. Pues por eso se tocan esas áreas, por eso se confrontan con esas áreas. Pero si tú ya va a empezar el hermano, ya va a empezar. Le digo, bueno, ya parecemos disco rayado, pero es que el pueblo quiere seguir en la misma condición. Y te digo, para tocar la herida, la herida para ser sanada se tiene que tocar. Por eso es que no vamos a predicar un evangelio superficial. Tú quieres que yo te dé de palmaditas y te diga que estás bien en el pecado que estás llevando. La gente quiere tener un pastor así. Pero ¿a dónde va a ir a parar con tu pastor? No, iglesia. Por eso se confronta. Por eso se habla con la verdad al pueblo. Para obtener el entendimiento. Mira, yo te voy a hablar a través de Isaías capítulo 58. Vamos a hablar del verdadero ayuno. Y vamos a hablar ahí, porque ahí es donde viene que el verdadero ayuno rompe las ligaduras de impiedad. Pero mira, yo voy a empezar todo porque a mí me sorprende, para que tú veas que yo no voy contraria a la palabra. Para que tú veas cómo el Señor habla al pueblo. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Clama a voz en cuello, o sea, habla.
pronuncia, grita. No te detengas, le dice el Señor. Ahí está hablando el Señor. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué nos está pidiendo el Eterno? Pero luego, no, es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra para que no te pisen el callo. Ay, pero es que ¿quién se cree esta? Si ya se le olvidó de dónde Dios la sacó. No, no se me ha olvidado de dónde Dios me ha sacado. Por eso es que continúo adelante agradecida con Él. Pero aquí Dios me está dando una ordenanza. Anuncia la rebelión del pueblo. Háblale al pueblo su pecado. ¿Para qué? Para que se conviertan y sean salvos. Para eso Dios está anunciando la rebelión que hay hoy en día. El pecado que hay hoy en día. Me acuerdo cuando en la iglesia dice, a mí me daba risa porque, oye, fíjate que una persona se fue. Yo no conocí a esta persona. Esta persona se fue de la iglesia. ¿Por qué se fue? No, fíjate, me dice una hermana. Fíjate, Amabeli, que es que dice que tú nada más le estás tirando peñascos desde el altar. Y yo me quedé, ¿cómo? Sí, que es que tú nada más le estás tirando peñascos desde el altar. Que tú dices esto, esto, esto y esto. Yo le digo, si yo ni la conozco. Yo la empecé a conocer apenas ahora que empezó a venir. Yo no sé ni su vida. Es que fíjate que ella. Y ya me empiezan a platicar la vida de la mujer. De la persona, perdón. Y es que mira, tú has estado hablando esto, esto y esto. Y ahí le caía. Yo ¿cómo iba a saber? Le digo. ¿Tú viniste a decirme? No, es el Espíritu Santo hablando. La rebelión y el pecado del corazón de las personas. La rebelión y el pecado de su pueblo para que se conviertan a Él. Para que realmente sean sanados. Pero luego la agarran contra uno que es que está tirando peñascos. No. Yo me cuido mucho de que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros. Porque cuando Él habla y causa la herida, Él la va a sanar. Por eso te digo, sales de la iglesia, pero no sales igual. Sales diferente, sales restaurada, el vacío que ibas se llenó, porque Dios te confrontó con esa situación y a través de su palabra la mejoró. Y se ve un crecimiento en ellos, pero se está hablando con la verdad. Para enderezar algo se tiene que hablar con la verdad. No podemos seguir tras la mentira. Porque solamente tendríamos un pueblo mediocre, solapado por los mismos, aquellos que somos llamados a hablarles la verdad. Hace poco te voy a decir, y la iglesia, si las ovejas están ahí, son testigos. Hace poco me estaba tocando ministrar una palabra de una situación tremenda. Y el Señor estaba descubriendo unas situaciones tremendas. Y cuando yo iba a soltar la palabra, el Eterno, yo le digo, ay Señor, porque era una palabra fuerte acerca de la fornicación y del adulterio. Y yo digo, Señor. Y me dice, no me estorbes, Amabeli. Si yo me hubiese callado y no me hubiese dirigido por el Señor, yo le hubiera estorbado. Entonces, ¿por qué creemos que el que está llamado a predicar la verdad y el verdadero evangelio va a llevar una palabra corrompida solamente para que la gente esté a gusto? No. Ahorita yo te voy a hablar porque te voy a decir a través de este estudio por qué es necesario hablar a través de la verdad. Mira, entonces ya te dije cómo el Eterno da la ordenanza y dice, clama, no calles. Hazlo como trompeta, anúnciale al pueblo de Jacob. El pueblo de Jacob es el pueblo de Dios. Jacob era estafador, mentiroso. Y luego fue llamado Israel, arrepentido. Pero era el pueblo de Dios. O sea, el Eterno le está mandando al profeta Isaías a hablarle a su propio pueblo.
háblales de su rebelión y háblales de su pecado, para que mi pueblo sea salvo, para que mi pueblo me siga realmente en las ordenanzas que yo tengo. Y luego empieza el Eterno, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. O sea, Él está hablando y Él está de cierta manera sacando en cara. Y le dice, ustedes quieren saber de mí y quieren saber mis caminos, como si de verdad estuvieran haciendo lo que yo les mandé a hacer. La gente que le exige a Dios y que no hubiese dejado la ley de su Dios, fíjate, dice, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, pueblo que le está exigiendo a Dios algo y que Dios les dice lo que realmente están haciendo. Y luego les empieza a hablar, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea que este pueblo sí estaba haciendo el sacrificio, como muchas veces se hace. Se hace la oración, se hace el ayuno, se lee la palabra, pero no dejas que te transforme. Entonces, ¿de qué sirve? Este pueblo estaba haciendo los ayunos, porque de eso estamos hablando. Este pueblo estaba haciendo lo que es un ayuno, se estaba absteniendo, lo estaban cumpliendo, pero la condición del corazón y la intención del corazón no era la correcta. Porque aunque lo estaban haciendo, el Eterno le dice, me están exigiendo que estoy obligado a aceptarles el ayuno, que estoy obligado a contestarles el ayuno, porque ustedes lo hicieron. Pero ¿cuál es realmente la condición? Cuando el Eterno dice, rasgad vuestros vestidos, Él nos está diciendo, rompe tu corazón y déjame entrar en él. Rompe con la apariencia y déjame entrar, para poder transformarte realmente en lo que yo quiero que tú seas y en lo que realmente yo soy. Porque dice la palabra que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces es Dios. En Dios no puede haber una atadura. Por eso tenemos que vencerlas. Entonces así sigue el Eterno diciendo, ¿para qué ellos ayunaban? Pero yo te voy a hablar en el versículo 6 para no extendernos tanto. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? O sea, Dios dice, el ayuno que Él quiere. Desatar, y viene el primer punto. O sea, lo primero que Dios quiere que a través de los ayunos logremos es desatar las ligaduras de impiedad. Que es lo que en esta noche vamos a hablar. Nos vamos a quedar en ese punto. Desatar las ligaduras de impiedad. Y vamos a ver qué es una ligadura. Me imagino que tú tienes noción un poco de lo que es una ligadura, una liga. Dice, una ligadura es un lazo que vincula una cosa con otra fuertemente. O sea que la ligadura es un lazo fuerte que vincula una cosa a otra cosa. Ahí vamos bien. Pero aquí dice ligaduras de impiedad. ¿Qué es una ligadura de impiedad? Es lo opuesto a la piedad, a la reverencia debida a Dios. Fíjate lo que ocasiona una ligadura de impiedad. La rebelión contra de Dios, a la desobediencia, al intento de vivir por nuestras propias reglas y pensamientos, alejándonos de nuestra identidad en Dios. Fíjate lo que causa una ligadura de impiedad. Desobediencia te lleva a vivir en tus propias reglas y pensamientos, alejándonos de nuestra identidad en Dios. Te lleva a tener una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. Fíjate muy bien. Dice de una manera consciente. ¿Por qué? Porque tú y yo reconocemos, o tú y yo hemos reconocido cuando estábamos bajo esa situación, que lo que estábamos haciendo estaba mal. Pero recurrentemente caíamos en eso. ¿Por qué? Porque estaba la ligadura de impiedad operando en nosotros.
sea, no es algo, Dios te bendiga, Dalia, no es algo que no tengamos conciencia. Porque te dicen, tú sabes que está mal esto que estás haciendo. Tú sabes que está mal vivir de esta manera. Y tú dices sí. O sea, estás consciente. ¿Y por qué lo haces? Es que hay algo que me domina. Hay algo que me hace retroceder cada vez que me quiero parar a lograrlo. Esa es una ligadura de impiedad. Eso es lo que nosotros queremos lograrlo con nuestras propias fuerzas, pero no lo podemos lograr. Entonces nosotros sabemos y queremos evitar, pero vuelvo y te digo, recurrimos otra vez. Fíjate muy bien, ¿en dónde se originan esas ligaduras? Tú me vas a decir, ¿dónde están esas ligaduras, pastora? En la mente, haciéndola cautiva. En el corazón, tomando control así de la persona, dominándola por completo. Sus acciones, su hablar y su manera de dirigir. Y en el alma. Entonces te das cuenta que si en nosotros hay una ligadura de impiedad, no se cumple la palabra que establece el Señor cuando dice, y seréis verdaderamente libres. No estamos siendo verdaderamente libres, porque está operando una ligadura de impiedad en un área, ya sea en la mente, cuando tú recurres constantemente en esa situación porque hay algo que te limita a través de tu mente pensar que lo puedes lograr. En el corazón, tomando así control de tu hablar, de tu dirigir, de tus acciones, y en el alma. Por eso es que aunque quisiéramos, eso nos hace retroceder. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Por eso es como ahorita yo te decía, estás en drogadicción, estás en alcoholismo, estás luchando contra esto, estás luchando contra aquello, estás luchando contra allá. Es una ligadura en el alma, es una ligadura en el corazón. No vas a poder romperla tú solo. Necesitas el poder del Espíritu Santo a través de ti. Por eso te digo, tienes que ir a la iglesia. No vayas cuando dejes de fumar. No vayas cuando dice que controla nuestra manera de hablar. Y dices, voy a ir a la iglesia cuando deje de decir malas palabras. No, necesitas ir a la iglesia porque ahí recibes el poder para día con día que esa ligadura se vaya rompiendo. Porque te digo, no ocurre de la noche a la mañana. Quisiéramos que sí. Pero es algo fuerte que nos mantiene cautivos. ¿Por qué crees que cuando el Eterno decide sacar a su pueblo de Egipto, lo lleva por el desierto y empieza a través de cada situación mostrarle su poder, mostrarle su milagro, mostrarle milagros? Quería renovar su mente, porque te digo que las ligaduras de impiedad también están en la mente. Quería renovar su mente, mostrándoles su poder, que vieran su poder, su gloria. Quería mostrarles en su corazón la fidelidad que él tenía hacia ellos. Quería hablarles a su alma que no había otro Dios como él, que los amara, que los cuidara, que los protegiera, y los lleva por ese camino del desierto, no para que murieran, sino para revelarse y manifestarse a ellos y ser libres a través de esas situaciones, de esas ataduras, para que cuando llegaran a Canaán, a poseer la tierra prometida, no llegaran cautivos, sino llegaran libres y poder tomar posesión de su herencia. Dios la bendiga, hermana. Por eso pasa. Pero la gente cree que lo puede lograr sentado en el sillón de su casa. La gente cree que se puede lograr acostado. La gente cree que solamente es, deja y le mando mensaje a la hermana fulana que ore por mí. A mí me dicen, pastora, es que necesito que ore por mí. Le digo, ¿sabes qué? Yo creo. Y no porque yo creo que tú tienes que ir a la iglesia. Y yo creo que yo tengo que orar por ti en el altar. Porque ahí el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, se revela, y ahí Dios va a hacer lo que tiene que hacer. O sea, no. La gente quiere que la oración, que la sanidad le llegue por Uber. Ay,
está de moda eso. Que le lleguen express. No, porque ahí Dios no va a tener tu corazón. Y tú vas a ser como aquellos que recibieron el milagro y se fueron. La gente está en esa condición, por eso se le tiene que hablar la verdad. Ya te hablé lo que es una ligadura de impiedad. Ya te hablé lo que ocasiona rebeldía a Dios, desobediencia a Dios, el hacerte creer que puedes vivir bajo tus propias reglas, bajo tus propios pensamientos. Por eso hay gente que tú te habla de esa manera, que puede seguir viviendo así, pero escúchame muy bien, lo hacen de una manera consciente, saben. Entonces ya te dije también dónde se originan, dónde están las ligaduras de impiedad, en la mente, en el corazón y en el alma. Porque te hacen retroceder. Yo te daba el ejemplo. Tú vas muy bien hasta que se te recuerda tal cosa y ya el corazón se enojó, se ensorbebeció, se molestó. Y revelaste y manifestaste que realmente no estás sanada en esa área, que realmente necesita ser restaurada en esa área. ¿Por qué? Porque en esa área todavía la ligadura no se ha roto. Pero si no se te nombra, si no se te dice cómo vas a tener conocimiento, dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que te digo, ahorita no llevamos el evangelio que la gente quiere. Llevamos el evangelio que la gente necesita escuchar, que la gente necesita ver, que se tiene que manifestar para que sus ojos sean abiertos al conocimiento. Y te decía, eso lo tiene que recibir el mismo pueblo de Dios, porque hay gente con 10, 20, 15 años en la iglesia y continúan cautivos bajo estas ligaduras de impiedad. ¿Por qué? Porque van culto tras culto, campaña tras campaña y siguen cayendo en la misma situación, siguen cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha sido sanado, porque no ha sido restaurado. ¿Por qué, pastora? Si en la campaña había una gloria de Dios, inclusive el que llegó cojo, paralítico, caminó, el que llegó fumando dejó de fumar. ¿Y por qué yo no? Porque no has dejado que Dios traspase tu corazón para hacerte verdaderamente libre. ¿Y cómo va a suceder? Hablándote la verdad y tú reconociendo. Ese es el último punto. ¿Cómo se forman las ligaduras de impiedad? ¿Cómo se van formando? ¿Cómo se van haciendo fuerza? ¿Cómo una ligadura de impiedad va tomando fuerza en nosotros hasta el momento de sujetarnos y dominarnos en acciones, en manera de hablar, en conductas, en patrones? ¿Cómo? A causa del pecado. No hay otra cosa, mi hermano, sino que a causa del pecado somos nosotros los que nos vamos poniendo ese yugo. O sea, no es que tú ibas ahí caminando y el diablo te lanzó un lazo y ya te puso la ligadura. No. Porque si yo voy caminando bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura del gran yo soy, bajo su palabra, bajo su cuidado, bajo su camino, dice que Él me librará del lazo del cazador. No. Yo mismo la provoco. Yo mismo la estoy provocando a causa del pecado en mi vida. Por eso, y me atrevo a decirte a través del Espíritu Santo, por eso es algo tremendo. Hay mucho pueblo cautivo. Y le estoy hablando al pueblo de Dios que conoce la palabra. Por eso hay mucho pueblo cautivo. ¿Por qué? Porque continúan con pecados ocultos. ¿Cómo va a romperse una ligadura que día con día tú mismo estás permitiendo que se haga más gruesa? ¿Cómo? ¿Es que le falta poder a la palabra? No, no se me confunda. A la palabra no le falta poder, ni tenga en poco el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa, que no estás con las armas correctas.
Lo que pasa que no estás en obediencia. Lo que pasa es que no estás luchando y conquistando como realmente se debe de ser. Dice la palabra que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. ¿Pero de quiénes? De los que estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu llega a nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas para traernos convicción de pecado. Por eso es necesario que yo deje que el Espíritu Santo hable a mi corazón y lo transforme. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo con ella y que le permite al Señor la convicción de pecado, cuando nosotros fallamos, se nos contrista el corazón. Nos contristamos porque hemos hecho algo malo y algo que va en contra de nuestro Creador. Y nos arrepentimos. ¿Cómo puedo evitar que eso suceda? Fíjate muy bien. Te dije que una ligadura de impiedad se forma a causa del pecado. Por eso cuando fallamos es preciso arrepentirnos de corazón, pero arrepentirnos de corazón y reconciliarnos inmediatamente con Dios. Y aquí viene el caso de David y de Saúl una vez más. David, el hombre conforme al corazón de Dios, y Saúl, el hombre desechado por Dios, el cual dice la palabra que Dios apartó su misericordia de él. Los dos fallaron, quizá en diferente manera, pero los dos fallaron y pecaron en contra de Dios, porque el pecado es pecado. Pero David hizo esto. Cuando él falló, se arrepintió y buscó inmediatamente reconciliarse con Dios. Buscó inmediatamente restaurar la relación que él tenía con Dios. En cambio, Saúl desechó a Dios. Saúl nunca se arrepintió. Saúl nunca buscó reconciliarse con Dios, sino que vemos cómo Saúl va empeorando y va deteriorándose hasta llegar al punto que mató a los profetas de Jehová, hasta llegar al punto que consultó a una adivina, algo. Él mismo había desterrado a las adivinas y después él mismo se disfraza y va y busca una, porque Jehová ya no le hablaba. Entonces, para que no se genere en nosotras y en nosotros una ligadura de impiedad, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros hemos hecho algo en contra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme de corazón y reconciliarme inmediatamente con Dios. Para que ahí el lazo que quiso venir a nuestra vida a causa de ese pecado, a causa de esa falla, sea rota. Y no vaya engrosándose, no vaya haciéndose más fuerte esa atadura, hasta convertirse en ligadura de impiedad. Te voy a hablar. Mira aquí, por eso te hablaba ahorita. Empecé en Isaías 51, como el Espíritu Santo, a través de su palabra, porque yo creo que esta palabra fue traída a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, como el Espíritu Santo nos hablaba que era necesario hablar con la verdad. Mira, dice, cuando la persona tiene conocimiento de la verdad, de la palabra, empieza en ella a fortalecerse el espíritu. Yo te he dicho que nosotros tenemos espíritu, ¿verdad? El espíritu se puede decir que es la pieza que Dios puso en nosotros para conectarse a Él a través del Espíritu Santo, a través de Jesús. Fíjate muy bien, yo tengo espíritu, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, llego a Dios Padre. Entonces, el espíritu, por eso dice la palabra, vivifica el espíritu con las cosas del espíritu. Las cosas de la carne debilitan y adormecen, y te puedo decir que hasta cierto punto
muere, pero no de permanente. Eso es hasta que ya se llega el juicio final establecido por Dios. Pero dice, vivifica, de vivir, porque está muerto, adormecido el espíritu. ¿Por qué? A causa de la carne. O sea, yo decido, o le doy vida a la carne a través del pecado, o le doy vida al espíritu a través de las cosas que hacen vivir al espíritu. Entonces, cuando el espíritu de nosotros está débil a causa del pecado, a causa de esas ligaduras de impiedad, está adormecido, está débil. Cuando la persona que está atada bajo estas ligaduras de impiedad empieza a recibir el conocimiento de la verdad sin variación de cambio, dice que el espíritu dentro de ella, dentro de él, empieza a fortalecerse, empieza a cobrar fuerza. Y dice que a través del Espíritu Santo son los que comienzan a desatar esas ligaduras de impiedad. Pastora, ¿cómo yo voy a quedar? Ya te dije cómo se puede evitar, cómo se forman, cómo se pueden evitar esas ligaduras. Pero ¿cómo voy a romper las ligaduras de impiedad? Recibiendo la palabra de verdad. Por eso dice ahí, ¿cuál es el verdadero ayuno? Cuando ayunas de la manera correcta. Sí, es bien importante ayunar cuando queremos ser verdaderamente libres. Ayunar cuando estamos luchando contra una condición de la carne. Cuando queremos matar algo en nuestra carne. Entonces, el Espíritu dentro de mí, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra que se predica de verdad, sin ser adulterada. Yo te he dado enseñanzas de la leche adulterada y del evangelio corrompido. Entonces, el Espíritu Santo y mi espíritu, a través de la palabra de verdad que se está dando en el altar, se empiezan a fortalecer y empiezan a romper esas ligaduras de impiedad. Cuando el Eterno ministraba mi vida a través de esta palabra, me decía a mí como encargada de llevar una palabra, de ser vocera, de llevar estas enseñanzas, me decía, por eso, Amabeli, es bien importante que siempre prediques con la verdad. Que si se tiene que hablar de tal pecado, se hable. Que si se tiene que hablar de tal condición, se hable. Que si se tiene que confrontar con tal área, se haga. Para que la persona que está ahí entre las ovejas de la iglesia recibiendo la enseñanza, reciba la verdad y el Espíritu Santo y su espíritu empiece a agarrar la fuerza para romper. Por eso te digo, no va a ocurrir inmediatamente. O sea, no es de que tú llegues al culto del martes y para el viernes tú ya dejaste esa condición que por años te ha mantenido atada. No. Pero es necesario de que permanezcas recibiendo la palabra de verdad. Por eso, los que estamos encargados de llevar una palabra, tenemos que hablar la palabra tal cual es. Como dice, clama a voz de cuello. Cuando él me decía esta enseñanza, yo entendí tantas cosas por las cuales Dios se ha estado moviendo y dirigiendo en la iglesia de esa manera. Y me decía, así es. Por eso se tiene que hablar con la verdad. Por eso es que las ovejas van creciendo de poco en poco. Por eso es que cuando, por decir, a mí me toca ministrar a personas que, pastor, es que quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar. Y pastora, tenía 2 semanas y volví a caer. Lo volví a hacer. Cualquier pecado, cualquier situación que nosotros reconozcamos y decimos, sí es cierto, reconozco que estoy atada en tal área. Porque
estoy un tiempo bien y luego vuelvo y recurro a eso, vuelvo y caigo. No somos verdaderamente libres, no lo hemos conquistado. Entonces reconocemos, sí es cierto, estoy atada en esa área. Cuando a mí me toca ministrar a una persona que dice eso, que recurre a mí y me dice, es que volví a hacerlo. Y yo le digo, no importa, levántate y vuelve a intentarlo. No importa si 1 o 2, 3 días pasaron. Levántate y vuelve a intentarlo. Cree que lo puedes lograr. Y les digo, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás escuchando predicaciones? Que a veces me toca ministrar gente de otros lugares, de fuera, que no se congregan en la iglesia. ¿Estás escuchando predicaciones? ¿Tienen música cristiana? ¿Por qué? Porque de esa manera estás ayunando. Porque de esa manera se vivifica el espíritu. Agarra fuerza para poder romper con esa área. Lo único que puede debilitar y matar nuestra carne es mi espíritu a través del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo obrando en mí es lo único que puede hacer. No va a haber otra manera. Por eso te digo, olvídate. Olvídate. I'm sorry for you. Yo no quiero pisarte el callo, pero es necesario hablarte con la verdad. Olvídate de que vas a dejar de caer y de pecar en tal área solamente porque te impusieron la mano, porque tu condición va más allá de eso. Olvídate que vas a dejar y no te quiero matar el rollo, pero es necesario que te lo diga. Olvídate que vas a dejar de hacer aquella situación, de estar cayendo en tal cosa, solo porque le pediste a 10, 20, 15 pastores ungidos que oren por ti, si tú no estás haciendo nada. Solo porque hablaste a todas las estaciones de radios cristianas que hay pidiendo oración o a toda la programación de todo el día. Así no suceden los milagros. ¿Por qué? Porque tengo que reconocer que tengo que luchar con un área en mi vida. Y esa área me gusta. Porque a todos nos gusta. Los deseos de la carne a todos nos gustan. En cambio, los del espíritu, tú háblale, mira, I'm sorry for you, yo los quiero bastante. Tú dile a la gente que vas a tener comida, convivio, y ahí están, porque les gusta comer. Tú convoca a la gente a un ayuno, y ni los de la iglesia van, porque se tiene que someter la carne. Tú invita a la gente a un deleite de la carne y ahí te van a apoyar. Tú diles algo respecto a las 3 de la mañana a orar. Ya se rió la hermana Betty. Tú diles algo y empieza. No, es que yo no puedo orar porque fíjese que yo me tengo que levantar a las 7 de la mañana, pastora. Si no es con todo gusto, créame. Vamos a ayunar. No, es que mire, yo no puedo ayunar porque a mí se me baja la presión y luego el azúcar, los triglicéridos, el colesterol, sino con todo gusto. Mire, que no es que yo no puedo porque esto, porque aquello. Pero es que la hermana tiene convivio y va a haber comida. ¿Qué COVID ni qué COVID? Ahí andaban en el convivio, en la fiesta. Pero en la iglesia sí se pueden contagiar del COVID. En la oración, en el ayuno. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son los que nos gobiernan. Pero si a mí me gobierna el Espíritu Santo,
Y mi Espíritu Santo, conectado al Espíritu Santo, si a mí me gobierna y me dejo dirigir por el Espíritu Santo, si es verdad que lo quiero hacer. Porque el que diga que no es mentiroso. Yo a veces le digo, Padre, sí lo quiero hacer. Reconozco que lo quiero hacer. Pero yo sé que no está bien delante de ti. Me la voy a aguantar. Ni modo. Me la aguanto. Porque quieres complacer a través del Espíritu Santo al Señor. No puedes decir que el Espíritu Santo está obrando en ti cuando en ti están obrando las obras de la carne. ¿Sí me entiendes? No puede, no se puede. Por eso es que aquí, Isaías 58, el Eterno lo primero que hace y dice al profeta Isaías, háblales de su rebelión, no te calles. Háblales de su rebelión y de su pecado. Diles cómo se atreven a exigirme, como si siempre estuvieran aquí conmigo, como si hicieran las cosas que a mí me agradan, como si se lo merecieran. Porque ayunaron superficialmente, porque ayunaron para ellos. O sea, lo estaban haciendo, pero no lo estaban haciendo para agradar al Señor. Entonces te digo, Él dice, no es el verdadero ayuno. ¿Por qué? Como te digo, es bien necesario que estamos luchando con ciertas áreas que ayunemos. El ayuno nunca va a pasar de moda. El ayuno es un arma espiritual tremenda. No lo vamos a cambiar. Pero después de esos ayunos va a haber un cambio en nosotros. Se va a notar en nosotros. Porque el ayuno hizo lo que tenía que hacer. El ayuno provocó lo que realmente Dios quiere provocar en mí. ¿Y qué? Hacerme libre de esas ligaduras de impiedad. Para que ya no gobiernen mi mente, para que ya no gobiernen mi corazón, para que ya no gobiernen mi alma. Para que ya no viva. Porque te decía que una ligadura de impiedad te lleva a vivir en desobediencia y en rebeldía en contra de la voluntad de Dios conscientemente. O sea que están atados, pero tienen conocimiento. Saben que están mal. ¿Y cómo está ahorita el pueblo? Se vive de una manera. Mire, están viviendo en fornicación y anuncian que Cristo viene. I'm sorry for you, yo me cubro con la sangre preciosa del Cordero. Están viviendo en fornicación y dicen que Cristo viene. Y yo digo que no vengo ahorita porque ahí se queda. Tenemos que romper con todo eso, iglesia. Por eso el Eterno le dice a Isaías, háblale su pecado, háblale su rebelión. Diles que ellos realmente están actuando así. Porque aunque tú no lo creas, Dios quiere que seamos salvos. Por eso nos habla de esta manera. A mí me meten en cada asunto. Cuando viene, nada más le hago así. Con tremendo rollo, si yo le hago así. Porque la palabra es la palabra. Y no nos vamos a dejar sobornar nada más. O dirigir. Nomás porque la hermana diezma, ofrenda, o porque esto, o porque aquello. Es que quiero hacer eso. Es que está mal. No me pidas que esté de acuerdo. Yo les digo, no me pidas que esté de acuerdo con eso porque sabes que va en contra de la palabra. No me pidas que te apoye en eso porque sabes que va en contra de la palabra. Soy tu pastora, soy tu amiga, pero no puedo decirte que estás bien, tengo que corregirte. ¿Por qué? Aquí lo dice. Solamente hablando con la verdad, el Espíritu toma fuerza
Y el Espíritu Santo toma control para poder romper esas ligaduras. Y ya no retroceder y ya no nos haga caer en el pecado que caíamos antes. Sino podamos ver cómo lo hemos conquistado. Como dice la palabra, ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no nos va a gobernar. Que ya no va a estar por encima de nuestra voluntad. El pecado ya no va a estar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha vencido. Por eso es necesario que se hable con la verdad en los altares. Por eso es necesario que se confronte con la verdad en los altares. Aunque se molesten, aunque digan. Es que usted parece, en una ocasión, es que usted parece, pastora, que la trae contra mí. ¿Por qué? Por todo lo que está diciendo. Y ya lo dejaste de hacer. Entonces, ¿cómo? No es que usted diga, ya es mi decisión si cambio o no cambio. No. El Espíritu Santo, porque ama y anhela que tu alma sea salva, te va a seguir dirigiendo por la verdad. Ya cuando lo deseches, ya es otra cosa. Lee la vida de Saúl. Pero hoy por hoy tenemos el compromiso de hablar la verdad a través del Espíritu Santo. Porque te digo, yo no estoy aquí para señalar a nadie. Yo no estoy aquí para aventar piedras, ni peñascos, ni mucho menos. Vieras cómo me costaba a mí. Yo le decía, Señor, yo no quiero que esto. Y párate y habla. Párate y di. Porque solamente así la gente va a ser restaurada. Porque solamente así la gente va a ser sanada. O sea que si yo me paro en el altar y digo una mentira, la gente nunca va a ser libre. Porque no se le está dando el alimento necesario a través del Espíritu Santo, porque en él no hay mentira. Entonces la gente continúa atada. Porque la palabra que le dan ya viene corrompida. Y va a continuar atada porque el Espíritu dentro de ella no se fortalece. Me decía el Señor, ¿tú quieres que eso pase con las ovejas de la iglesia? De conquistando a las naciones. No. Por eso es necesario que hables con la verdad. Por eso es necesario que te dirijas por mí. Y te digo que, es que yo ni los conozco. Para honra y gloria del Eterno, a veces les hablo. Mira, Dios me dijo esto, esto y esto y esto. Y se queda. No, pues sí. Nadie vino y me dijo. Nadie. Fue el Señor. Porque quiere que tu alma sea salva. Porque quiere que tú en esta tierra seas libre. Camines como una verdadera hija de Dios. Como un verdadero hijo de Dios con identidad de reino. Y un hijo de Dios no camina atado. Camina bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces espero, iglesia, que esta palabra haya bendecido tu vida. Este estudio, yo te dije que iba a ser un estudio acerca de las ligaduras de impiedad. ¿Para qué? Para que así continuemos conquistando a través del Espíritu Santo esas áreas. Porque yo le digo, quieren ir a conquistar al mundo cuando todavía están todas atadas, cuando todavía traen un montón de cosas arrastrando. ¿Cómo? No, iglesia. Hagamos valer el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a través de esa libertad. Y seamos, como dice su palabra, verdaderamente libres en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Porque yo deseo que en esta noche tú recibas la fuerza del Espíritu Santo para seguir adelante luchando
y que sea Él quien te gobierne. Que sea Él quien te dirija, quien te revele esa área con la cual estamos luchando para ser conquistada y sigamos adelante. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria. Te pido que sigas siendo tú, Maestro, el que continúe dirigiendo nuestros pasos, el que a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra nos dé la sabiduría, la enseñanza y el conocimiento correcto, para que esa palabra, Señor, que hoy llega a nuestro corazón, haga, Señor, que nuestro espíritu se vivifique, que nuestra mente se renueve y que nuestro corazón sea restaurado, Señor, a través de ella, para que nosotros sigamos adelante caminando, conociéndote realmente a ti, Señor. Porque vale la pena, Señor, cualquier sacrificio que hagamos para conocerte realmente a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo oro para que tú nos des la fuerza, para que en aquella área, Señor, en la que estamos siendo violentadas, en las que estamos luchando, Padre, venga sobre nosotros tu fuerza, Espíritu Santo. Venga sobre nosotros el dominio propio y venzamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Podamos conquistar, Padre, y podamos darte nuevamente a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, Padre, porque solamente tú eres digno. Padre, yo te pido, porque aquí hay gente, Señor, que tú les vas a señalar en qué áreas, Señor, ellos necesitan ser fortalecidos. ¿En qué áreas, Señor, tú has hablado a sus vidas para ser verdaderamente libres a través de tu palabra y como tú nos lo estás indicando? Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y continuamos adelante, porque tú eres el único, fiel y verdadero Padre, y tu palabra, Señor, es la única en la cual no hay variación ni sombra de cambio, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la honra y te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces espero, iglesia, que tú sigas adelante. Mira, I'm sorry for you. Yo no quiero, como te digo, decirte esto, ofenderte. Claro que no. Ahora me gozaba. Yo compartí un post que puso Egleida. Yo decía, es tan cierto. Cuando decía ella, ¿qué dirían de Juan el Bautista ahorita? Y decía unas situaciones. Y yo decía, es cierto. ¿Te fijas cómo nos estamos moviendo en el mismo espíritu? Que Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos y que continuemos hablando de esa manera. Aunque la gente se incomoda. Aunque la gente ya no quiera ver las transmisiones. Aunque la gente ya no quiera asistir a la iglesia y ya no quiera congregarse. Yo le doy la honra y la gloria a Dios porque el Espíritu Santo está hablando a aquella gente que sí quiere ser libre realmente, que sí desea ver un cambio en su vida, que sí desea y anhela ver un cambio notorio y permanente en ellos. Entonces nos está dando la herramienta, nos está dando el arma y nos está dando el conocimiento de cómo nosotros lo podemos lograr, de cómo nosotros podemos vencer esas ligaduras de impiedad que nos hacen muchas veces retroceder del llamado y del avance que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso te digo, no creas. Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre. No creas que yo lo digo para desanimarte o que yo lo digo porque, ay, es que yo sé mucho. No, Dios me guarde. Yo solamente sé lo que Dios me da para honra y gloria suya solamente, para hablarle a su pueblo, pero nada más. Lo único que anhelamos a través del Espíritu Santo, porque sus anhelos son los mismos que los míos, y los míos, son los mismos que Él, es que seamos verdaderamente libres. Porque a veces duele el corazón ver tanto pueblo de Dios, ver tanta iglesia corrompida a causa de esto, viviendo limitaciones a causa de esto, porque verdaderamente no han reconocido esa ligadura de impiedad, llámese orgullo, llámese como se llame esa condición, que los hace retroceder, que no los hace alcanzar el premio que Dios tiene para sus vidas. Entonces solo queremos a través del Espíritu Santo despertar
despertar al conocimiento de Dios, despertar al conocimiento del Espíritu Santo y creer que es posible, creer que lo podemos lograr. Yo termino con esto diciéndote, Satanás le tiene miedo a la gente que tiene conocimiento de Dios. Satanás le tiene miedo y esa gente verdaderamente se vuelve enemiga del diablo. Jehová lo reprende en esta noche cuando tiene conocimiento de esta palabra, cuando tiene conocimiento de la verdad. A esa gente. Hay cristianos que llevan el título de cristianos que no intimidan al infierno. Pero nosotros no queremos ser como ellos. Nosotros queremos que la palabra traspase y logre el objetivo que Cristo quiere y que Cristo logró a través de la cruz. Entonces nos vemos, iglesia, Dios mediante, mañana a las 10 de la noche. Yo me quedo pensando porque eso no sé en qué día ando. Creo que mañana es jueves. Mañana es jueves. Nos vemos a las 10 de la noche en el nombre de Jesús. Siga adelante. No se debilite, no se deje caer, no se deje corromper, sino que manténgase firme en el nombre de Cristo Jesús. Y del cielo recibiremos la recompensa. En el nombre de Jesús.